Hola, soy Gabriela Delgado Mendoza, soy estudiante del programa de Diseño Industrial y hoy con mis compañeros Gabriela Delgado Jaimes y Miguel Ángel Villarreal vamos a hablarles sobre la escuela de Bauhaus, que fue una escuela creada en Alemania en 1919 que marcó un antes y un después prácticamente en la parte de diseñar. También fue una escuela en la parte de arquitectura, en la parte de artes, en la parte textil. Fue una escuela que impulsó muchísimas ideologías, muchísimas maneras en las que se diseñan objetos, telas, etcétera, que hoy en día se sigue empleando bastante. Así que comencemos. ¿Qué fue la escuela Bauhaus? Como ya mencioné, fue fundada en Alemania en 1919 por Walter Gropius. La Bauhaus fue la escuela de diseño, artes y arquitectura más influyente del siglo XX. Su gran revolución fue eliminar la barrera entre las bellas artes y la artesanía, uniendo el arte con la tecnología industrial. Bajo la premisa de que la forma siga la función, la escuela rechazó la ornamentación innecesaria del siglo XX. En su lugar propuso un diseño racional, geométrico y honesto, pensado para ser útil, estéticamente limpio y accesible para las masas a través de la fabricación en serie. A pesar de su corta vida, ya que duró demasiado poco entre 1919 a 1933, y de sufrir el cierre forzado por el régimen nazi, el exilio de sus grandes maestros desentó su metodología por todo el mundo, sentando las bases definitivas del diseño industrial y la arquitectura moderna contemporánea. Bueno, cuando hablamos de sus comienzos, tras la Primera Guerra Mundial en Weimar y Cenac, en Alemania, se impulsó la refundación de dos escuelas que vienen de la Escuela de Artes Amplificada de Weimar y la Academia de Bellas Artes como una institución unificada, por recomendación del arquitecto belga Henry van de Velde, quien había dirigido la Escuela de Artes Amplificada de Weimar. Se tomó la decisión de invitar al arquitecto Berlines Walter Gropius a dirigir la nueva escuela, volviéndose su director. El famoso nombre de la escuela es aprobado en marzo de 1919, cuando Gropius solicitó un cambio en el nombre, y así surgiendo el famoso nombre de Bauhaus. La escuela se abrió oficialmente el 1 de abril de 1919, en la manifestación de inspiración salpicado de analogías místicas entre la producción creativa y el despertar espiritual. Gropius expuso una visión para un nuevo modelo educativo que unificaba las artes plásticas y las artes aplicidad. Asimismo, el director esperaba que diversas formas de practicar arte, la artística, principalmente por medio de la pintura, esculturas, arquitectura y diseños, pudieran armonizar en la nueva escuela para producir el edificio del futuro, socialmente orientado y espiritualmente. Asimismo, Bauhaus tuvo sus momentos significativos como entre 1919 a 1925, teniendo lugar en Weimar, que fue su fase expresionista y mística, centrada en la experimentación artesanal y la búsqueda de un nuevo lenguaje visual de postguerra, ya que era un momento bastante difícil para el país y se buscaba poder buscar otra inspiración que dejara el lado amargo de la guerra. En 1925 a 1932 tiene lugar en Dessau, en la era de oro, consolidación de la escuela, inauguración del icónico edificio central y auge del diseño de producción industrializado. En 1932 a 1933 tiene lugar en Berlín, y este es un breve periodo de supervivencia como institución privada bajo el asedio constante y la persecución policial del régimen nazi. Y llegando de 1933 para adelante, llega la parte de distribución. Con el cierre impuesto, los maestros emigraron a diferentes partes, comunicando sus ideas y llevando sus ideas a diferentes partes del mundo, como Estados Unidos y Chicago, etc. Asimismo, Bauhaus tuvo tres directores, los cuales cada uno tuvo tres distintas formas de llevar la Bauhaus. El primero y el más importante, que fue Walter Gropius, que fue director de 1919 a 1928, fue el que integró la parte artística y el oficio, posteriormente vinculando con la producción en serie, que era la parte industrializada. Tenía como frase arte y tecnología, una nueva unidad. Llegando a 1928 a 1930, el que la dirige es Hannes Meyer. Tuvo un foco más social, en la parte más cooperativa y en la ciencia aplicada en el diseño, priorizando en la vivencia colectiva que fuera algo más económico, teniendo como frase también la necesidad del pueblo en lugar de los lujos. Y llegando ya a 1930-1933, el que la dirigió fue Louis Mies van der Rohe. Despolitización de la escuela y el enfoque pragmático en las excelencias estéticas de la arquitectura espacial. Tenía como frase menos es más. Él fue como el que llevó más la parte funcional encima de la estética y priorizando más que fuera algo sencillo, pero que fuera funcional, y no dedicarse como varios que se dedican un poquito más a la parte estética. Él decidió como que dejar eso muy de lado y simplemente enfocarse en todo lo que fuera sencillo y que fuera más priorizante en el diseño. Ya hablando de su historia, comenzamos con su modelo pedagógico, que se divide en 4 fases, siendo la primera el curso preliminar. Este fue desarrollado por Johannes Itten antes de entrar a los talleres. Todos los alumnos debían estudiar las propiedades fundamentales de los materiales, los colores y sus formas. Después de eso sigue la parte de la unión del arte y el oficio, y en esta se centraba que los estudiantes eran instruidos por dos tipos de maestros simultáneamente, que era el maestro de la forma, que era el artista, y un maestro de obra, que era la parte artesana, haciendo referencia a la frase de que buscaban que los artistas ensuciaran sus manos por medio de los artesanos. Llega a su tercera fase, que es el análisis de la forma pura. Esta viene por Kandinsky y Paul Klee. Estructuraron cursos de teoría del arte analizando las relaciones entre punto, línea, plano y volumen, y una teoría de colores elementales. Y por último, su cuarta fase es hacia el diseño industrial. A partir de 1923, la pedagogía derivó desde la experimentación puramente expresionista hacia la creación de prototipos fundamentales listos para la producción en serie. Ya cuando hablamos de sus maestros y alumnos, eran un completo desastre, ya que la escuela vivió una extraña vibración. Todo el mundo estaba creando con entusiasmo, sin límites, sin prejuicios, creaban todo lo que se les ocurría. Los arquitectos tejían, los pintores encuadernaban, todo
lo intentaban aprender. Todos los tipos de diseñadores, ya sea arquitectos, artistas, intentaban hacer lo que más podían. Y también adoraban festejar. Si por algo se caracterizaba la escuela, era por sus legendarias fiestas, generalmente temáticas como fiesta blanca, fiesta de metal, fiesta de los cometas, y casi siempre de disfraces, donde, como es de suponer, corría el alcohol y otras sustancias, que ya sabemos cuáles podían ser. La Bauhaus también trabajaba las fiestas como una obra de arte. Todo en ellos era un símbolo hacia el arte. Había maestros que eran conocidos por su manera de vestir tan peculiar para sus épocas, y también existían otros artistas y maestros que se dedicaban a dar clases de todo tipo que les permitían a sus alumnos crear sin miedo, crear con todas las necesidades que tenían, y ellos simplemente se enfocaban en darles de qué manera podían utilizar sus colores, su forma y respectivamente cualquier cosa más teórica, pero dejándoles el libre albedrío. Eso fue algo bastante importante, ya que para ese tiempo Alemania estaba pasando por un momento muy duro después de estar por medio del Tratado de Versalles y que las relaciones sociales y políticas estuvieran tan tensas en esa época. Y ya que hablamos de maestros y alumnos, vamos a hablar de los que más resaltaron, que fueron muchos, la verdad, ya que la Bauhaus contó con una constelación de mentes brillantes, ya que la Bauhaus fue conocida no solamente por ser una escuela que se dedicó al diseño, sino fue una completa revolución en cómo se creaban las cosas. Entre ellos tenemos a Mansell Beuder, que fue director del taller de muebles de Dessau. Revolucionó el diseño de interiores al introducir el tubo de acero doblado, inspirado en las manillas de la bicicleta. Se decía que él adoraba un tipo de bicicleta, y un día se dio cuenta de esa clase de tubos y pensó en cómo implementarlos a una silla. Esta silla es conocida como la silla Guasi o modelo B3. También esta silla fue una de las más icónicas en esta escuela, junto a la silla de cesta que también fue creada por Mansell Beuder. Marianne Brandt fue una de las mujeres y una de las figuras más brillantes del taller de metal, y es la primera mujer en dirigirlo. Ella se enfocó y fue conocida por sus diseños de lámparas, ceniceros y teteras de formas geométricas puras. Se convirtieron en el estándar del diseño industrial funcional y fueron de los pocos que lograron producirse con éxito en la parte industrial. Por otro lado tenemos a Wilhelm Wagenfeld, creador junto con Carl Jacob de la célebre lámpara Bauhaus o lámpara Wagenfeld. Esta fue creada en 1924, y esta pieza, que combina una base de vidrio y un cuerpo de metal, es considerada el ejemplo perfecto de un objeto donde la forma revela con total honestidad su estructura y totalmente qué era lo que intentaba hacer, qué era su función como objeto. También por último tenemos a Wassily Kandinsky, que es un mito en este tema, que se dice que Mansell Beuger con su silla de modelo B3 fue una silla que fue creada especialmente para Wassily Kandinsky, que fue su presencia dio a Bauhaus un enorme prestigio internacional. Él no diseñaba objetos comerciales, pero su análisis psicológico y geométrico de las formas, asociado por ejemplo los triángulos al amarillo, el cuadrado al rojo o el círculo al azul, formó la mente de los diseñadores que luego crearían los productos que se hicieron famosos e importantes en la historia. Bueno, la Bauhaus tuvo un cambio de orientación, de que se unía al desastre debido a los problemas políticos que estaban llevando en ese tiempo. Por acoger a todo tipo de izquierdosos, excéntricos y holgazanes, Gropius tuvo que tomar cartas en el asunto, y la filosofía artesanal y antimaterialista había acabado para la escuela. Ahora debían enfocarse en hacer dinero y llevar el concepto de la Bauhaus a una escala más industrial, dejando un poco el lado del arte, pero intentando no perder su esencia. Un golpe maestro, que fue uno de los puntos fundamentales, fue de que Gropius logró traer al neoplasticista Theo van Bosburg, que fue más o menos el creador de la Bauhaus que todo el mundo conoce, debido a sus líneas rectas, su simplicidad y eficiencia funcional, que provocaba que los estudiantes acudieran en masa para ver sus clases, y de paso siguieron teniendo sus clases con sus viejos profesores, pero seguían nutriéndose de lo que era la antigua Bauhaus, llegando a juntarse más talentos artísticos en una sola institución, como no se había hecho desde el Renacimiento o desde algún café de París a finales del siglo. Ahora vamos a hablar de las mujeres de Bauhaus. Anteriormente hablamos de las aportaciones más importantes y conocidas en el campo del diseño industrial de la Bauhaus. No sé si se han dado cuenta, pero ¿qué pasaba con ellas? Porque la mayoría de diseños de la Bauhaus eran firmados por hombres. A pesar de la modernidad de su filosofía, la Bauhaus existió en una época donde las mujeres sufrían una gran discriminación, pues como ya se decía, el problema de género. Los maestros intentaban influenciar a las alumnas para que eligieran especialmente la parte de la pintura, la parte de tejedura, pues tenían la excusa de que ellas no consideraban visión tridimensional. Pensaban que ellas simplemente se dedicaban a la parte artística, a la parte de coser, cuando ellas también tenían pensamientos muy icónicos en la parte de la creación de cosas. Este fue el caso de Hans, una de las mujeres de la Bauhaus. Ella deseaba ser arquitecta, y aunque contaba con una beca, solamente fue aceptada en el taller textil, a pesar de las piedras que le pusieron en su camino. Hans se había hecho internacionalmente famosa por su serie de fotografías llamadas Retratos con Maestra. Walter Gropius no quería que la Bauhaus fuera un taller para que las señoras de Weimar pintaran y hicieran cremé, por lo que decidió hacer dos precios en la matrícula, siendo 150 marcos anuales para los hombres, mientras que las mujeres se le cobraba 180. Gropius esperaba que solo 33 de las personas matriculadas fueran mujeres, pero lo cierto es que cuando se inauguró la escuela, se solicitó un gran número de mujeres encima de los hombres, formando y dejando claro que las mujeres también deseaban ser parte de esa escuela, dejar sus ideas claras, poder inspirarse y poder crear al igual que podían hacerlo los hombres en esa época. Algunas de ellas que fueron las más importantes fueron Annie Albers, Margaret Friedlanders, Gusta Oslot, y una de las más importantes que ya le hemos mencionado, que fue Marianne Rank. También está Alma Sildon-Buschke, Lotte Fries, Lily Rage y Otti Berger. Y así, llegando al fin de la escuela, Gropius tenía como uno de sus enemigos a la persona equivocada, que venía siendo Adolf Hitler, un antiguo artista fracasado que estaba subiendo al poder bastante rápido, siendo su partido
de agitadores y bravucones que pareció tener hipnotizada cada vez más a la gente. Hitler tenía tres cosas que odiaba, que era el modernismo, los intelectuales y los judíos. Y la Bauhaus estaba lleno de todo ese tipo de gente. Así que cuando Führer se hizo al fin con el poder, la escuela tenía prácticamente sus días contados. Gropius decidió poner sus manos a la obra, ya que era una escuela que era muy importante, que tenía una historia bastante importante, bastante hermosa. Decidió darle las riendas a Miss Van der Rohe, sí, el que ya mencionamos que era Menos es Más, que es trasladó de la escuela de Seoul a Berlín. En 1963, la más grande escuela de arte y diseño del mundo se convirtió de la noche a la mañana para el gobierno en un nido de víboras y alimañas, creando el arte decadente y soberbio, por lo que se ordenó su cierre inmediato. Y para que nadie olvidara lo que detestaban a esa escuela, decidieron acabar con el arte moderno del país, saqueando y destruyendo bastantes obras de esta escuela, lo que dejó una gran marca en la escuela, ya que no cerraron por temas sociales, no cerraron porque ya la escuela no daba un pensamiento claro, sino porque el problema de la parte política los agarró contra la pared y no les dio otro salida que era cerrar, sino querían ser asesinados, encarcelados o simplemente desaparecidos. Pero lo que se hicieron fue que los artistas, sus diseñadores, no eran tontos y decidieron emigrar, irse a diferentes partes y difundir sus ideas y todos sus conocimientos que aprendieron en la Bauhaus alrededor del mundo, en Estados Unidos, en otras partes. Decidieron simplemente seguir con su legado, aunque no podían seguirlo haciendo en el país, decidieron hacerlo en otro lado y dejar en claro quiénes eran, quiénes habían pasado por esas escuelas, quiénes habían dado clases en esos salones y quiénes las habían escuchado. Mostraron lo que más pudieron salvar, sus diseños, todo, intentaron mostrar sus obras, intentaron dejarlo vivo lo que más pudieron en cada parte del mundo que ellos pasaban y que intentaban simplemente eso, dejar claro quiénes habían sido, qué fue la Bauhaus y cómo sus ideales fueron un gran avance para el diseño, para la arquitectura, para las artes y que, como se dice, se estima que jamás vuelva a haber una escuela tan hermosa y tan significativa para el diseño como llegó a ser la Bauhaus. La Bauhaus. La Bauhaus es una escuela y un movimiento artístico que surgió en 1919 por Walter Gropius. También revolucionó el diseño, la arquitectura, las artes aplicadas con un principio o el lema de la escuela que se llama la función sigue la forma. Más adelante voy a explicar qué significa esa frase. Esto también integra con el arte, el desarrollo industrial y la influencia que tiene con el diseño. Una de las características muy importantes de la Bauhaus es la forma sigue la función, que es algo que representa mucho a esta escuela. ¿Qué quiere decir la forma sigue la función? La forma sigue la función es un aspecto visual de un objeto, un edificio, que siempre debe estar determinado por su utilidad práctica y no por motivos decorativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe un objeto, para aquí, para los de la Bauhaus, un objeto no debe, no debe estar, no estar practicado solo por lo lindo, sino por su función, por lo que tiene que ver, que esté construido y que sea práctico, con una utilidad práctica y funcional. Por ejemplo, una silla si está curva, tiene una parte curva, eso quiere decir no es por lo que sea bonito, sino porque ayuda para la comodidad de la persona. Sea en el espaldar, que cumple unos requerimientos muy importantes para que la persona se sienta muy cómoda con la silla, más no por lo que sea muy lindo. La unión entre el arte y la artesanía es que Gropius buscaban eliminar la barrera entre el artista y el artesano. Posteriormente, la escuela evolucionó para diseñar directamente pensando en la producción industrial en masa, haciendo que el buen diseño fuera accesible para todo el público. También hablamos del estilo geométrico y limpio. Esta es una característica muy importante en la Bauhaus. La Bauhaus siempre buscaba figuras primarias, líneas muy limpias, rectas, las figuras geométricas básicas, que son un cuadrado, un rectángulo, círculos, triángulos. Estas formas se emplean como en fachadas, ventanas, espacios de interiores para crear una sensación de orden y sencillez. También hablamos de los colores. La Bauhaus también representa mucho los colores primarios, amarillo, azul, rojo, y los neutros, que son los blanco, gris, negro. También hablamos de líneas limpias, son líneas rectas con ángulos muy definidos que caracterizan predominantes en la arquitectura de la Bauhaus. Este movimiento rechaza mucho la ornamentación excesiva en un favor de líneas limpias y despejadas que definan la estructura. También podemos hablar sobre lo estético y lo visual. Tenemos la geometría pura. Es una predilección por la forma de líneas limpias, básicas y círculos, cuadrados. La estructura siempre es muy importante para la Bauhaus en forma minimalista. O sea, la paleta de colores, como lo hablé anteriormente. Aquí hablamos del rojo, amarillo y azul, que también se pueden combinar con tonos neutros como el negro y el blanco. Esto se habla más como en lo estético, en lo visual, que lo hace llamativo. Ausencia de ordenamientos. Se elimina cualquier adorno o cosas innecesarias. La belleza radica en los materiales, en la honestidad de los materiales y una estructura muy limpia y con buen acabados. La tipografía geométrica es la creación de fuentes tipográficas limpias, predominantes, priorizando la legibilidad y la matemática en carteles o en diseños, como la manera cuando usted expresa su proyecto, poder hacer una portada muy, muy estéticamente llamativa de acuerdo con su pieza. También tenemos el minimalismo. El minimalismo es un movimiento de la Bauhaus que buscaba eliminar lo superfluo y crear diseños limpios, sencillos, de provisto, decoración innecesaria. Este énfasis en el minimalismo se extendió tanto a la arquitectura como al diseño de interiores. El minimalismo es un movimiento artístico
muy influyente en la Bauhaus. Como hablé anteriormente, las características como figuras primarias, colores primarios, neutros, líneas limpias, eso tiene que ver mucho con el minimalismo. También esos van los diseños, también va la arquitectura. Énfasis en la geometría y en la proporción. Los diseñadores de la Bauhaus solían utilizar formas geométricas y proporciones precisas para crear una composición visualmente equilibrada y armoniosa. Este enfoque se apreció tanto en obras de arte bidimensionales como en diseños tridimensionales. También tenemos el uso de materiales. El uso de materiales modernos de la Bauhaus adaptó nuevos materiales industriales como el acero, el vidrio, el hormigón. Esos materiales fueron valorados por su versatilidad y su capacidad de posibilitar soluciones de diseño innovadores. También tenemos arquitectura de planta abierta. Como también la Bauhaus se enfoca mucho en arquitectura, la arquitectura en la Bauhaus promovió planos de planta abierta flexibles que permitían un uso adaptable y eficiente del espacio. Esta idea contribuyó a dar forma a los conceptos arquitectónicos modernos de distribución de interior y organización espacial. Y también les voy a hablar sobre el contexto social y cultural. Hablamos del contexto social y cultural. Los diseñadores de la Bauhaus estuvieron influenciados por el contexto social y cultural de su época. Su objetivo era crear diseños que respondieran a las necesidades y a los desafíos del mundo moderno. Esto quería decir que cada diseñador resolvía la necesidad que tuviera la persona de una manera más óptima en la fabricación de productos. También que sean minimalistas y fácil para su creación en masa. Para finalizar esta presentación, yo les voy a presentar y les voy a hablar sobre los diseños de la Bauhaus y cómo estos revolucionaron a los diseños actuales modernos que conocemos actualmente y que vemos normalmente en los objetos de nuestra vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que la Bauhaus, aparte de ser una escuela y una universidad, también fue un movimiento revolucionario que sentó las bases del diseño moderno. ¿Qué contribuciones tuvo? Las contribuciones que tuvo fueron más que todo la teoría aplicada con la práctica, como la Bauhaus logró combinar la teoría y la práctica. Básicamente, por su sistema educativo que tenía basado en la experimentación, el trabajo práctico y la resolución de problemas, transformó la enseñanza artística y se convirtió en una referencia futura a escuelas y universidades. De hecho, en varias de las universidades actuales, en los programas de diseño, arte y arquitectura, se estudia el origen, la historia y los diseños de la Bauhaus para tener un referente mayor. La innovación principal de la Bauhaus fue que al estar en una época marcada por la distribución en masa, ellos combinaron la creatividad y la producción para desarrollar diseños funcionales, accesibles y pensados para la vida cotidiana. Claro, ellos también buscaban producir en masa. Em, varios diseños que puedo destacar sería la mesa nido diseñada por Joseph Alberts entre 1926 y 1927, cuando fue director del taller de muebles de la Bauhaus. Esta mesa tenía como las piezas, o sea, como función principal, que las piezas se deslizaran con precisión matemática dentro de la otra. Esto lo logró eliminando un ensamble que tenía por adentro para hacerlo más fluido y limpio, lo que fuera el movimiento modular de la mesa. Cuando estaban completamente cerradas, creaba una progresión cromática exacta a través de las tapas de vidrio, lo que refleja muy bien cómo usaban ellos la matemática, la geometría, el color y la precisión en sus diseños. Otros dos diseños que me gustaría destacar son la manija y el edificio de Dessau, ambos diseñados por Walter Gropius, y como sabemos es el fundador de la Bauhaus. La manija fue diseñada en 1922 y llevada a la comercialización en masa en 1923. Fue considerada uno de los diseños más exitosos, influyentes y replicados del siglo XX, y pues básicamente es la manija que en el diseño se denominaría o tendría el nombre de un diseño que habla por sí solo, pues al solo verla el usuario ya percibe lo que tiene que hacer, que es moverla para abajo. Y el edificio de Sau lo diseñó cuando la Bauhaus tuvo que mudarse y pues diseñó esta nueva sede en la cual tenía plantas asimétricas donde cada ala, que eran talleres, aulas, viviendas de estudiantes, respondían estrictamente a su función interna. Otro diseño que me gustaría destacar es la lámpara MT8, diseñada por Wilhelm Wagenfried y Carl Jacob en 1924. Es conocida también como la lámpara de la Bauhaus y su objetivo era transformar la lámpara que se venía manejando en la época, que tenía telas y las bases ornamentadas de la época, telas decorativas, todo eso. Querían descartarlo y volverlo un poquito más geométrico, más minimalista y más industrial. Esto lo lograron colocando pues un diseño en la parte de arriba circular de vidrio de metal en forma de círculo, un tubo en donde se podía ver el mismo cable
Y básicamente lo que hizo esto para contribuir al diseño actual es que esto sentó las bases en lo que sería la iluminaria contemporánea, pues se dejó a un lado lo que es lo artesanal de la lámpara en ese entonces. Otro diseño, y creo que es uno de los diseños más importantes para la Bauhaus, es la silla Bastille, diseñada por Marcel Brauner entre 1929 y 1926, bajo el nombre original de modelo B3. Esta silla es muy importante por cómo él logró introducir el uso del tubo de acero sin costura, un material industrial cuya ligereza y resistencia tomó como inspiración del manubrio de su propia bicicleta. Esta fue una gran innovación, pues él buscaba deshacerse de lo que era un cojín, un sillón tradicional, que era el lugar del bloque pesado que todos conocíamos, el bloque pesado y tapizado. Él lograba reducirlo en un objeto con una línea estructural y continua de metal que dibujaba un cubo en el espacio, con puntos estrictamente necesarios, o sea, puntos de tela estrictamente necesarios ubicados estrictamente donde fuera, porque ellos destacaban mucho la función y que cada pieza del objeto tuviera un porqué estaba ahí. No, no todas las piezas estaban colocadas ahí sin tener un porqué, todas tenían una justificación del por qué estaban ahí. Y pues básicamente, como vengo hablando con todos los anteriores diseños, esto dejó a un lado lo artesanal y transformó la estética del mobiliario en el hogar moderno. Y básicamente, ¿qué legado dejó en el diseño moderno? Pues en lo que fue el diseño como tal, todos los diseñadores utilizan la idea del diseño debe ser accesible y útil para todos como un elemento fundamental. En el arte sentó varias cosas como en el diseño gráfico, que son la tipografía, la composición y el uso del color que se desarrollan en la escuela. Y en la arquitectura, los edificios diseñados por exalumnos de la Bauhaus dejaron una huella imborrable en la arquitectura moderna porque se caracteriza por sus líneas limpias, el uso de materiales industriales y la integración de espacios funcionales, conceptos que fueron promovidos por la Bauhaus. Estos son algunos diseños creados por la Bauhaus que no alcancé a mencionar, pero también son muy importantes. El primero es uno basado o inspirado en los tronos para los reyes. Fue también implementado en una exposición en donde tenían que invitar a los reyes de España. El segundo es un juego de tetera en donde funcionaban muy bien lo asimétrico y las figuras geométricas en el diseño. El tercero, y aunque parezca extraño, es una cuna para un bebé, en donde también funcionaba todo lo que era la geometría y la simplicidad. Y el cuarto es un juego para niños, también combinando las figuras geométricas, pero estas formaban un barco. Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.